Bueno, vamos a iniciar este webinar con uno de los temas más importantes de toda pequeña empresa. Mi nombre es Ruth García y soy parte del grupo de Canterbury Business Center, quienes organizamos estos webinars para California Women's Business Centers. Estos webinars tienen el objetivo de llevar a la comunidad información que es clave para los negocios, es clave para entender y tener nuevas herramientas para desarrollar nuestras empresas. California Women Business Center es una organización de 13 centros de mujeres que se encuentran en California. Es una organización del SBA y es un programa federal donde la mayoría de los servicios que ellos dan es completamente gratis. Aquí en la primera hoja de esta presentación van a ver que está el website donde ustedes pueden ir y encontrar más información sobre estas organizaciones. Bueno, como les dije, mi nombre es Ruth García y fui la directora de uno de estos centros, quienes nos conocen de hace años. Estuvimos en un centro que está aquí en Los Ángeles y nosotros dábamos todos estos servicios. La organización cerró sus puertas y nosotros creamos Canterbury para seguir ofreciéndole a la comunidad estos servicios que son tan necesarios. Hoy nos va a acompañar una de nuestras expertas en uno de los temas más importantes de toda empresa. Es un tema definitivamente que nos lleva a analizar desde adentro lo que una empresa requiere para tener éxito. Y si nosotros como dueños de empresa no tenemos los números adecuados, no vamos nunca a desarrollar esa empresa al nivel que debe desarrollarse. Livia Berbesi es una economista, ella es una coach en todos estos temas, además que es consultora de pequeños negocios y se especializa en el desarrollo de estas empresas. La conozco hace mucho tiempo, Livia tiene muchos años, más de 20 años de experiencia y es una de esas baluartes de nuestra comunidad que siempre está dispuesta a ayudar a la pequeña empresa y especialmente a la mujer que está iniciando un negocio o que quiere hacer su negocio crecer o expandir. También es coautora del libro Mujeres a Prueba de Fuego. Livia, te doy el micrófono ahora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ruth, por esta introducción, por esta presentación. Menos súper honrada de ser hoy la anfitriona de los participantes para este tema que, como bien lo dices, es un tema clave y crucial. Vamos a comenzar a conversar. Déjenme compartirles de alguna manera cuál va a ser el contenido que vamos a estar desarrollando durante esta hora de este webinar. Bueno, ya la bienvenida que ya nos las acaba de dar Ruth y Canterbury Business Center para estos webinars del California Women Business Center. Vamos a compartir cuáles son los objetivos, cuál es la importancia de contar nosotros como dueños de pequeñas empresas, de contar con las proyecciones financieras y vamos a conocer los 3 principales estados financieros y cómo se manejan cuando vamos a trabajar con la información que necesitamos para nuestro negocio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? El día de hoy, lo que nosotros esperamos con este webinar es que los participantes conozcan, primero que nada, la importancia de las proyecciones financieras en la gestión de su empresa. Y segundo, que entiendan cuál es la información que se requiere para construir las proyecciones financieras de su empresa. Estos es fundamentalmente los 2 primeros grandes objetivos que tenemos con este webinar. Entonces, comencemos por conversar acerca de cuál es la importancia de las proyecciones financieras. Fíjense que lo más importante e interesante de las proyecciones financieras es que efectivamente cuando nosotros estamos montando una empresa, antes de montar una empresa y nosotros estamos desarrollando nuestro plan de negocio, el plan de negocio es clave, es importante porque sabemos cómo es que vamos a desarrollar nuestra empresa, cuáles son los pasos que vamos a dar con la empresa.
Sin embargo, las proyecciones financieras nos muestran un punto que es clave, que tiene que ver con saber si con eso que nosotros decimos que vamos a hacer con nuestra empresa, vamos a tener una empresa rentable. Es decir, que vamos a tener capacidad de producir esos ingresos que sean mayores que nuestros gastos y que nosotros tengamos una ganancia. Cuando hacemos las proyecciones financieras, a veces nos encontramos en esta fase que realmente los números no dan. ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite que nosotros revisemos cuál es la estrategia que estamos desarrollando y revisando esa estrategia podemos entender si lo que necesitamos es más ingresos o necesitamos controlar los gastos o en dónde tenemos nosotros que poner la atención. Esto es clave antes de comenzar a arrancar un negocio, contar con estos números que nos van a permitir a nosotros también ir monitoreando una vez que tengamos el escenario con el que vamos a trabajar, que tengamos entonces una herramienta para monitorear lo que está pasando. Cuando ya tenemos una empresa andando, muchas veces hicimos el plan de negocio y después se nos olvidó el plan de negocio y se nos olvidó todos estos temas porque nos entramos en el día a día de la empresa. Cuando ya nosotros tenemos la empresa, las proyecciones financieras son clave y cruciales. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando nosotros hacemos las proyecciones financieras, por ejemplo, ahorita que estamos a principio de año, es un momento preciso para que nosotros tengamos nuestras proyecciones financieras del año, para que sepamos realmente si esas metas o esos objetivos que nos propusimos para este año 2020 van a convertirse realmente en números positivos para nuestro negocio. Por eso que aquí dice que una de las importancias de las proyecciones financieras es que nos permite traducir los objetivos o metas de nuestra empresa en objetivos específicos, nos permite saber dónde vamos a tener que poner el foco para alcanzar los resultados. Lo segundo es que brinda una herramienta vital de retroalimentación y control. Las proyecciones financieras no son solamente para jugar con unos escenarios e imaginarnos qué es lo que va a suceder. Las herramientas financieras son, las proyecciones financieras es una herramienta para mirarla todos los meses. Ir mirando si lo que nosotros habíamos planificado y colocamos en esas proyecciones financieras está sucediendo o no. Si está sucediendo, excelente, porque podemos saber cuáles son las cosas que estamos haciendo bien. Y si no está sucediendo, entonces nosotros podemos tomar las precauciones que nos permitan a nosotros tomar ciertas decisiones para enderezar el camino. Y por último, son claves porque nos permiten anticipar problemas. Son una herramienta para la toma de decisiones. Por eso es que yo les repito a mis clientes, las proyecciones financieras no son para hacerlas y tenerlas allí para mostrar que nuestro plan de negocio va a funcionar la empresa. No, son una herramienta para tomar decisiones una vez que arrancamos nuestra empresa. Y muchas veces se nos olvida. Es una de las cosas que más conseguimos cuando estamos trabajando con dueños de pequeñas empresas. Ahora vamos a ver qué es lo que se trabaja en las proyecciones financieras. Las proyecciones financieras las trabajamos y las desarrollamos con lo que se llaman los 3 estados financieros o los 3 reportes financieros que reflejan cómo se está moviendo económica y financieramente una empresa. ¿Cuáles son esos estados financieros? Voy a conversar acerca de estos 3 estados financieros, que es el balance general, las proyecciones de flujo de caja y el estado de resultados, que es muy conocido por sus siglas en inglés, P&L o P&L, que es lo que la mayoría de las personas manejan, al menos al final del año, cuando van a declarar los impuestos. Lo que yo les quiero, si hay algo que me gustaría que las personas que estén viendo este webinario, es que entiendan que efectivamente las proyecciones financieras, los estados financieros son claves y necesarios para la preparación de los impuestos, que ahorita estamos en temporada, por cierto, pero son claves para todo el año. No podemos usarlos solamente para la declaración de impuestos. Eso es algo que voy a estar remarcando y remarcando permanentemente durante toda esta hora que voy a estar conversando. Entonces, vamos a mirar primero cuáles son estos estados financieros, cuál es la información que está allí y para qué nos sirve a nosotros poder tener esas proyecciones. Comencemos entonces con el balance general. El balance general
es un estado financiero que es muy interesante porque es como que si nosotros le tomamos hoy una foto a nuestro negocio en un momento específico del tiempo. Los balances generales son a una fecha, al 31 de enero, al 31 de diciembre, a una fecha determinada y muestran una foto de la situación de la empresa en ese momento específico. En un balance general conseguimos de alguna manera, como está en la fotito que vemos aquí en la presentación, tenemos como, lo podemos mirar como que si fuesen dos columnas. En la columna que está del lado izquierdo está lo que se llaman los activos. ¿Qué son los activos? Los activos son, para decirlo así como en palabras que nosotros podamos manejar más fácilmente, los activos de una empresa son las cosas o los bienes sobre los cuales nuestra empresa tiene derecho sobre los bienes que tiene derecho. Son esas cosas que son nuestra propiedad, que son de nosotros, de nuestra empresa. Tenemos derecho sobre esos bienes. Del lado izquierdo tenemos los pasivos y el patrimonio del dueño o el patrimonio de los que son los dueños de la empresa. Y de este lado derecho, entonces, ¿qué es lo que conseguimos nosotros? ¿De dónde salió el dinero para adquirir lo que está en el lado izquierdo? Fíjense que esto es bien importante porque cuando nosotros miramos un balance general, estamos mirando ciertamente cómo se está comportando financieramente esta empresa desde el punto de vista de la forma como se está creciendo o decreciendo el patrimonio de los dueños. Fíjense que una cosa que es importante entender aquí en este estado financiero es que lo que está en el lado izquierdo, el total, es idénticamente igual a lo que está en el lado derecho. Eso quiere decir todo sobre lo que nosotros tenemos derecho como empresa en nuestro negocio tiene que ser exactamente igual a las fuentes desde donde nosotros los adquirimos. O lo adquirimos con una deuda, pedimos prestado, lo compramos con una tarjeta de crédito, nos prestaron los proveedores, o pusimos nosotros ese dinero de nuestro propio bolsillo. Si ustedes ven aquí, en este ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo, en el lado izquierdo tenemos que esta empresa tiene un total de activos por $55,000. Es decir, tiene derecho sobre bienes que valen, tienen un valor de $55,000. 10,000 son en efectivo, 25,000 son en equipos y 20,000 en inventarios. Del lado derecho vemos que esos $55,000 fueron adquiridos, $20,000 con una deuda, que es lo que se llaman los pasivos, y los otros $35,000 los puso el dueño de su propio bolsillo. ¿Por qué es importante este estado financiero? Porque en este estado financiero nosotros vamos a ir viendo cómo va creciendo financieramente una empresa. Es clave porque cuando se va a pedir prestado, un banco, por ejemplo, mira cómo está constituido este estado financiero para saber si este estado financiero, si esta empresa tiene fortaleza patrimonial y financiera para poder estar soportando una deuda. Entonces, clave con este balance, ya les voy a mostrar un ejemplo que es súper interesante, que es de lo que nosotros tenemos que mirar en nuestros propios balances. Si usted tiene un negocio, pídale a su contador que le dé un balance general de su empresa a la fecha. Todos los meses usted debería ir mirando un balance general de su empresa. ¿Por qué? Le voy a mostrar qué es lo interesante de esto. Aquí les voy a mostrar, aquí tenemos un ejemplo de un balance general de una empresa que se llama, le pusimos ABC porque es un ejemplo, y está hecho al mes de septiembre, 15 de septiembre de 2015. Esa es la fecha en que se le sacó esta fotografía a esta empresa. Fíjense que aquí hay dos cosas interesantes. Los activos totales, se los estoy señalando aquí, son de $165,000 y el total de pasivos y patrimonio del dueño son de $165,000. Eso ya es una primera cosa que dice, bueno, por aquí vamos bien porque están las dos grandes componentes del balance general, están
Perfecto, porque están iguales. Ahora, ¿qué nos interesa saber aquí? Fíjense que es importante ver que esta empresa, si vemos dónde están sus principales activos, es decir, las principales cosas sobre las que tiene derecho, están en dos cosas grandes e importantes. Lo tienen en inventarios y tienen en edificios que tienen $65,000, o sea, casi $100,000 entre inventarios y edificios. Ahora lo que necesitamos ver del otro lado es cómo se financió esos activos que tiene la empresa. Del otro lado vemos que hay $100,000 en deuda y $65,000 del dueño. Estas son las dos cosas importantes que nosotros necesitamos entender de nuestro propio balance general. En dónde están concentrados los principales activos y cómo financiamos esos activos. ¿Los financiamos con deuda o con dinero de nuestro propio bolsillo? Hay unos numeritos que son unos indicadores que no los voy a compartir aquí porque ese sería otro webinario, que nos dicen si eso está bien o está mal. Pero lo importante es que nosotros podamos conocer eso porque estas son las claves que mira un banco. Cuando nosotros tenemos nuestros balances generales, una de las cosas que nosotros queremos mostrarle a el que está mirando nuestro balance general es que nosotros tenemos solidez patrimonial, es decir, que nosotros tenemos capacidad para seguir financiando nuestro negocio. Entonces, esto es interesante porque cuando nosotros miramos un balance general, nos está contando una historia. Esta historia de este balance general que nos cuenta es que dice que hay una empresa que prácticamente sus principales activos han sido financiados principalmente con dinero de terceros. ¿Es bueno o es malo? Eso requiere otro análisis, pero en principio esa es la historia que nos cuenta. Esto es lo que quiero que vayan entendiendo, que los estados financieros sirven para contarnos una historia, y con esa historia que nosotros estamos contando, podemos entonces nosotros construir un futuro y tomar decisiones. Ahora, veamos el siguiente estado financiero. El siguiente estado financiero es el flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? En palabras muy cotidianas, el flujo de caja es el dinero que nosotros nos queda disponible después que nos pagaron a nosotros lo que nos debían o lo que nos compraron en nuestro negocio, y nosotros les pagamos a las personas que están trabajando con nosotros, pagamos las cosas que necesitamos para producir, pagamos al personal, pagamos las deudas, pagamos el impuesto, etc. Eso es el flujo de caja, el dinero que queda disponible, es el saldo de efectivo que recibido menos el efectivo pagado durante un periodo de tiempo. Y por supuesto, ese lo vemos nosotros en nuestra cuenta del banco. ¿Por qué este estado financiero es clave? Fíjense por qué es súper importante este estado financiero. ¿Por qué? Porque este es un estado financiero que nosotros generalmente miramos, es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Lo que tenemos en la cuenta bancaria. Sin embargo, ya cuando nosotros tenemos ese dinero en la cuenta bancaria, ya nosotros no podemos hacer nada porque eso fue lo que quedó y punto. ¿Por qué es importante hacer una proyección del flujo de caja? Porque cuando nosotros proyectamos nuestro flujo de caja, nosotros podemos tener una idea de cuál va a ser el efectivo que va a ingresar al negocio y cuál va a ser el efectivo que nosotros debemos sacar del negocio, lo que va a entrar al banco y lo que vamos a sacar del banco. Eso nos permite a nosotros tener información para saber qué cosas vamos a saber nosotros con nuestro flujo de caja. Con nuestro flujo de caja, nosotros vamos a poder, primero, entender si vamos a tener suficiente dinero para cubrir los desembolsos de efectivo proyectados. En palabras cristianas y cotidianas, yo quiero saber si yo voy a tener suficiente dinero en el banco para pagar lo que yo debo y mis gastos fijos permanentes mensuales que yo tengo de mi negocio. Nosotros, nadie puede adivinar el futuro, pero sí lo podemos construir. Entonces, cuando yo hago un flujo de caja, yo le recomiendo a mis clientes trabajar con el flujo de caja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos, ya les voy a mostrar un ejemplo, la información sobre un flujo de caja, podemos
prevenir qué es lo que va a pasar en el futuro y podemos tomar acciones hoy para que esas cosas que van a pasar en el futuro no nos tomen fuera de previsión, no nos tomen fuera de tiempo. Hay cosas que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero hay unas que sí sabemos. Y de las que sí sabemos qué va a pasar, yo sé cuánto pago todos los meses de renta, yo sé cuánto pago todos los meses de personal, yo sé cuánto pago todos los meses de teléfono, yo sé cuánto pago todos los meses de internet, eso lo sé, eso lo puedo predecir. Lo que no puedo predecir son las cosas que van a pasar en los negocios, en el mundo, pero esas en el momento tomaremos las decisiones, pero las que podemos predecir necesitamos ponerlas en un formato de proyección del flujo de caja, para que entonces nos pueda ayudar a nosotros tener esa proyección del flujo de caja o del flujo de fondo. Primero, permite determinar cuáles son los objetivos de venta y de gastos. Generalmente yo le recomiendo a mis clientes, para hacer el flujo de caja, comencemos con estimar todos los gastos mensuales que vamos a tener durante los próximos 12 meses. Los gastos que usted sabe que va a incurrir, esos gastos que son fijos, que seguro que no hay escapatoria que usted va a tener. Coloque también allí cuáles son las deudas que usted tiene que pagar, las cosas que ya usted debe, ya usted sabe lo que tiene que pagar. Coloque allí cuánto le tiene que pagar al personal. Y con ese monto usted puede comenzar a entender cuánto tiene que vender usted mensualmente para mínimo cubrir esos gastos. Y eso es lo que se llama determinar el punto de equilibrio, que es la segunda cosa importante para la cual nos sirve a nosotros una proyección del flujo de caja. Tercero, permite planificar las compras de los equipos necesarios para reemplazar otros equipos o para crecer. Esto es clave. Cuando yo hago mi flujo de caja y yo digo, wow, mira, estos ingresos que yo voy a tener durante los próximos 12 meses van a ser más o menos suficientes para cubrir los gastos. ¿Qué pasaría? Y con una producción, vamos a inventar, esta es una fábrica. Si yo estoy haciendo una estimación para una fábrica, yo digo, bueno, mira, yo tengo una capacidad de producir 200 camisetas al mes con estas máquinas que yo tengo y esto es lo que yo puedo vender y estos son los gastos que yo voy a tener. Pero si yo digo, bueno, ¿qué pasaría si yo compro otra máquina y en vez de producir 200 camisetas, yo puedo producir 400 camisetas? ¿Cuántos serían mis ingresos? ¿Cuántos serían mis gastos? El flujo de caja me permite a mí tomar esas decisiones. O dentro de 6 meses yo voy a tener que comprar una máquina nueva para poder entonces, porque ya alcancé el tope de mi capacidad de producción. Es súper interesante cuando nosotros empezamos a manejar esos números porque podemos empezar a eso, a construir el futuro, a diseñar ese futuro de nuestro negocio, pero sobre la base de unos números que tenemos en la mano. Lo otro para lo cual es importante el flujo de caja, las proyecciones, es porque nos permite también, por ejemplo, para las empresas, las empresas que venden mercancía para sesiones especiales en el año. Por ejemplo, para las Navidades, para el comienzo de clase, los que venden cosas especiales para el Día de los Enamorados, para el Día de las Madres, para ese tipo de cosas que son estacionales, que se venden unos picos muy grandes en determinados momentos del año, que tienen ciclos diferentes. Cuando nosotros hacemos un flujo de caja, también podemos determinar cuánto dinero necesitamos nosotros para comprar un inventario para poder dar respuesta a esas ventas que son estacionales. Y cuando nosotros miramos eso, decimos, wow, yo puedo entonces pedirle un crédito a mis proveedores para comprar más, o puedo pedir un crédito en el banco para cubrir ese espacio que está allí, que yo necesito comprar inventario, porque yo sé, por ejemplo, que en mayo, para el Día de las Madres, yo voy a vender muchas cosas para las mamás, y entonces tengo mi inventario aquí a la mano. El flujo de caja me permite predecir eso. ¿Qué es lo otro que también nos permite? Nos permite registrar cuando nosotros tenemos dinero en nuestro banco, cuando vamos a tener efectivo en nuestro banco, porque en la contabilidad nos muestra cosas que no tienen que ver con el efectivo. Hay muchas partidas contables que no están relacionadas con el efectivo, que son partidas contables. Sin embargo, por aquí nosotros podemos ver exactamente cuándo es que vamos a tener dinero
para pagar las deudas, para pagarles a nuestra gente. Lo otro es que además, como ya les decía también, contribuye a determinar cuál es la necesidad de financiamiento. Ya les voy a mostrar ahorita un ejemplo para que vean cómo se ve clarito esto. Cuando nosotros hacemos el flujo de caja proyectado, una de las cosas que conseguimos es en qué meses, debido, por ejemplo, a que mis ventas son estacionales, entonces yo en estos meses no voy a tener muchas ventas, pero sí tengo gastos fijos, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el personal, tengo que pagar los servicios. Entonces yo puedo determinar que en ese específico mes yo voy a necesitar pedir un crédito para cubrir ese saldo negativo que estoy allí, porque 3 meses después ya yo voy a tener suficientes ingresos para cubrirlo. Para lo otro que sirve, y es importante porque suele ser un requisito en las solicitudes de préstamos, es para mostrarle a los bancos o a las personas que nos están prestando dinero o a los inversionistas que quieren invertir dinero en nuestra empresa y a nosotros mismos nuestra habilidad para planificar y pagar ese dinero que nos están prestando. Cada vez que uno hace una solicitud de préstamo, con seguridad le piden a uno un flujo de caja durante los próximos 12 meses, le piden los estados financieros, le piden las últimas declaraciones de impuestos, pero le piden esta proyección del flujo de caja. ¿Por qué? Porque es donde el banco va a mirar si ciertamente uno tiene la capacidad de planificar financieramente las operaciones de su empresa y que uno va a tener flujo de caja suficiente para pagarle a esa persona o esa institución que nos está prestando. Aquí les muestro un ejemplo muy sencillo de una proyección de un flujo de caja. Fíjense que esta proyección tiene un saldo inicial, las columnas que son, tiene cuáles son las partidas que vamos a estar analizando, tiene la segunda columna, cuáles son los saldos iniciales. Después está la columna del mes 1 y el mes 2. Esta es una proyección de caja súper sencillita de solo 2 meses. ¿Qué contiene entonces una proyección del flujo de caja? Por un lado tiene lo que se llama la fuente de efectivo, es decir, todo lo que hace que a mi empresa le entre efectivo. El efectivo que tengo en el banco, las ventas que hago en efectivo, el dinero que recibo por las cuentas por cobrar, si además recibo ingresos por intereses, si me dieron un préstamo o si yo como dueño estoy poniendo dinero en la empresa. Todo eso son fuentes de efectivo, son fuentes desde donde viene ese efectivo. La segunda que viene son lo que se llaman los usos operativos de efectivo. ¿Qué son los usos operativos de efectivo? ¿En qué vamos a gastar ese dinero? ¿En qué estamos gastando ese dinero? Normalmente, ¿en qué lo gastamos? Uno se gasta en pagarle a la mano de obra que contratamos, en pagar los salarios, en pagar las cargas sociales, el payroll, en pagar el alquiler, en pagar el teléfono, los materiales de oficina, los servicios públicos, si se hacen viajes, el pago de los seguros, las licencias, el marketing, honorarios profesionales y otros. Aquí va todo en lo que se usa en la operación del negocio. Y después tiene lo que se llama usos no operativos del negocio, que tienen que ver con el pago de deudas, las compras de equipos, los pagos de impuestos especiales al trabajo independiente y los retiros que el dueño hace como parte de su compensación. Entonces, fíjense, una proyección de flujo de caja, un estado de flujo de caja tiene la fuente de efectivo, los usos operativos en que se usa el efectivo y los usos no operativos del efectivo. Entonces, ¿qué es importante? Que aquí estamos trabajando con los saldos iniciales, luego nosotros hacemos una proyección para el mes 1 y otra proyección para el mes 2. En el próximo que les voy a mostrar será mucho más claro que es para 12 meses. Este es un ejemplo, espero que lo puedan visualizar porque tiene muchos numeritos. Tiene la misma estructura, las fuentes de efectivo, los usos operativos del efectivo, el efectivo operativo en total y luego lo que se llaman los usos no operativos del efectivo. Entonces, si nosotros vemos este cuadrito, ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? Fíjense, aquí están los saldos iniciales con los que se comenzó
esta proyección y luego tenemos del mes 1 al mes 12. ¿Qué llama la atención? Vámonos rapidito aquí a la última línea donde está el efectivo final. Lo que está entre paréntesis significa que es negativo. Significa que en estos meses la empresa tuvo déficit, es decir, lo que salió de la caja fue mayor a lo que entró en el banco. Lo que salió del banco fue mayor a lo que entró por concepto de ventas, de préstamos, etc. Esta es la primera cosa que nosotros miramos aquí. Si yo veo eso, yo digo, yo estoy haciendo esta proyección, yo digo, ok, en el mes 5, hasta el mes 5, yo voy a estar teniendo un saldo negativo. Yo tengo que ver qué es lo que yo voy a hacer con eso. Ahorita les voy a explicar qué hacemos con eso. Primero quiero que veamos cómo se comporta este flujo de caja, lo interesante que empieza a pasar aquí para tomar decisiones. Luego nosotros vemos que a partir del mes 6, interesantemente, el flujo de caja se pone positivo. Comienza mensualmente a sobrar $10,000, $7,000, $13,000, $20,000 en el mes 8, en el mes 9, $18,000, en el 10, $21,000, en el 11, $23,000 y en el 12, $25,000. Esto me muestra a mí que pareciera que esta empresa, los meses donde tiene mayor ingreso son los últimos meses del año. Debe ser una empresa que vende mercancía especial para, fíjense que yo no sé de qué es esta empresa, pero con esto yo puedo casi saber que puede ser una empresa que vende ropa o que vende juguetes, cosas que son estacionales muy para diciembre, o aparatos para cosas para la casa de diciembre. Fíjense que me va diciendo, ya me va diciendo cómo es esta empresa. Y lo que yo veo es que el último trimestre del año, mes 10, mes 11 y mes 12, son los 3 meses donde más dinero le entra a la empresa. Si yo estoy haciendo esta proyección, yo tengo aquí en mis usos operativos del efectivo, estos son prácticamente, fíjense que los gastos están alrededor de los 2,000, 2,500, un solo mes llega a $3,000, pero mayormente todos los meses está alrededor de los $2,000. Estos son lo que se llaman los gastos operativos, que son los gastos prácticamente fijos. Lo único que se mueve un poco en este flujo de caja es el pago a la mano de obra, que obviamente mientras más se está produciendo, efectivamente esta debe ser una empresa de producción, porque los meses anteriores, durante el final del primer semestre, es donde más gente contratada tienen. Me imagino que están trabajando, produciendo, para que después al final del año se pueda vender todo esto. Entonces, ¿qué me va diciendo a mí ya esto? Esto me va diciendo que yo tengo que estar preparada durante estos primeros meses del año para financiar mis operaciones, porque me voy a ver corta de dinero, porque es al final del año cuando realmente se comienza a generar mayores ingresos. Si yo tengo esta herramienta en mis manos, ustedes se imaginan lo poderoso que es para yo poder predecir qué mes voy a necesitar más dinero, para qué mes yo voy a poder pagar si me meto en una deuda, cómo yo puedo conseguir otro dinero, inclusive más clientes. Digo, wow, yo necesito conseguir más clientes los primeros meses del año, por ejemplo, o mirar a ver cuáles son las cosas que yo puedo manejar para mejorar mi flujo, o definitivamente buscar un crédito, porque a final del año yo vendo muchísimo. Fíjense qué poderosa es esta herramienta. Yo no sé cuántos de ustedes la usan, pero mi mayor recomendación es que de todos los estados financieros, este estado financiero que es el flujo de caja y el que vamos a ver ahora, ustedes se concentren, pero el del flujo de caja es clave, porque las empresas quiebran no porque pierdan dinero, quiebran porque no tienen cómo pagar sus deudas, no tienen cómo pagar sus operaciones. Y el flujo de caja fundamentalmente es el que nos permite a nosotros mirar y tomar decisiones, negociar con nuestros deudores, con las personas que nos deben, con nuestros proveedores o con el banco, o negociar. Hay cosas que hay que pagarlas mensualmente porque sí, que son fundamentalmente los servicios y a nuestros trabajadores, pero todo lo demás
lo podemos negociar, podemos posponer ciertas compras. Entonces, fíjense la importancia que da tener una herramienta como la proyección financiera del flujo de caja en nuestras manos. Vamos a ver entonces, con base a esta situación, qué sería lo que se le podría recomendar a este dueño para que pudiera, a un dueño de negocio para que pudiera aumentar su flujo de caja. Lo primero que aumenta el flujo de caja, obviamente, es aumentar la cantidad de artículos vendidos. Lo segundo es aumentar los precios. Fíjense que esto es una cosa que me pasa muchísimo con mis clientes. Cuando yo los ayudo a montar este flujo de caja y a montar su punto de equilibrio, una de las cosas que me encuentro que es el común denominador de la mayoría de los dueños de pequeños negocios es que no saben colocar el precio. El mes que viene vamos a tener un webinario sobre cómo fijar los precios, pero hoy les adelanto, es una de las principales debilidades que los dueños de pequeños negocios tienen, que es que no saben colocar el precio. Y la verdad es que el tema del precio no es solo porque no conocen bien sus costos, sino fundamentalmente porque no hay identificado cuál es ese cliente ideal que está dispuesto a pagar el precio y el valor que nuestros productos y servicios tienen. Y este punto, cuando nosotros estamos mirando nuestro flujo de caja y nuestro estado financiero, que los voy a ver ahorita el de resultados, cuando nosotros conseguimos que una empresa está teniendo pérdidas, además de ayudarlo a revisar sus costos y sus gastos, es clave ayudarlo que nosotros podamos entender a quiénes son esos clientes a los que nosotros les estamos vendiendo, porque no quieren pagar un precio mayor. Quiere decir, o tenemos que revisar el valor que estamos ofreciendo o tenemos que revisar el cliente al que le estamos ofreciendo nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, esto es clave. Para poder aumentar el precio necesitamos saber si estamos trabajando con el cliente correcto y si estamos ofreciendo suficientemente un valor para que la gente sea capaz de pagar. Entonces, por supuesto, para aumentar el flujo de caja, aumentar la cantidad de artículos vendidos, pero a veces vendemos más y podemos perder más porque no estamos cobrando adecuadamente. Segundo, aumentar el precio. Tercero, reducir los gastos. A mí me gusta decir que más que reducir los gastos, lo que hay es que optimizar los gastos. Es decir, cómo nosotros podemos, analizando nuestro negocio, hacer algo que permita que con el mismo dinero que estamos gastando, produzcamos más y vendamos más. En vez de reducir, es optimizar, hacer que ese dinero que nosotros estamos gastando produzca más ingresos. Cuarto, podemos modificar el momento en que se efectúan los gastos. Esto lo que quiere decir es que si yo veo que, como teníamos aquí en el anterior, ¿verdad? Que estamos viendo que durante los primeros 6 meses del año, 5 meses del año, los ingresos vienen al final del año, yo puedo negociar a lo mejor con alguno de mis proveedores o con mis acreedores, puedo negociar con ellos para mover un poco el momento que les voy a pagar, para pagarle todo a fin de año, porque es cuando yo voy a tener más dinero. Ese es un ejemplo. El quinto es ahorrar dinero para tener la cantidad de efectivo inicial que sea suficiente para superar ese periodo del inicio de las operaciones o el periodo de los ciclos. Y fíjense que una de las principales cosas que igual nosotros les recomendamos a nuestros clientes cuando están montando su empresa, cuando están arrancando la empresa, es que por favor hagan este flujo de caja y determinen exactamente cuánto dinero es que se necesita para cubrir los gastos mínimos en el inicio de operaciones y que tengan ese dinero. Porque la mayoría de nosotros decimos, de los dueños de pequeñas empresas, decimos, no me importa, yo trabajo y no cobro. Yo soy el dueño, entonces yo no voy a cobrar. Yo voy y trabajo por 2 o por 3. Pero pasan cosas que uno termina muy cansado y ya no tienes capacidad para producir como quisieras producir. Segundo, que yo soy un dueño de empresa, pero yo también tengo que pagar mi renta, tengo que pagar mis gastos personales y si no estoy recibiendo suficiente ingreso,
me voy a ver obligado tal vez a buscar otro empleo, entonces termino trabajando medio tiempo en un empleo, medio tiempo en el negocio y termino dejando el negocio porque ya no puedo más. Entonces es muy importante, es una de las principales razones por la cual los pequeños negocios cuando comienzan cierran en menos de un año, porque no estimaron bien la cantidad de dinero que necesitaban para cubrir las operaciones de ese primer año, que es crítico y crucial. Entonces, el flujo de caja nos permite conocer exactamente cuánto dinero yo voy a necesitar, porque sí, tener guardado, tener el inversionista o meterlo en el préstamo que estoy pidiendo para que yo pueda operar sin la angustia de tener un flujo de caja negativo. Esto es clave y fundamental. ¿Para qué otras cosas sirve tener esta proyección del flujo de caja? Bueno, para obtener otras fuentes de efectivo, además de las ventas. Por ejemplo, una línea de crédito. Puedo también, como dueño, decir, ok, yo no voy a extraer dinero en este momento para mí, voy a esperar que haya más dinero para extraerlo. Analizar proveedores, esto es interesante. Yo también puedo decir, wow, déjame mirar quién me puede proveer a mí este inventario. A lo mejor consigo quien me dé precios más bajos o a lo mejor consigo que me den crédito. Y la última, que es muy importante, porque ese es otro de los puntos claves y críticos que también me consigo y me consigo y me consigo y me lo he conseguido muchísimo. Es que a veces tenemos unos negocios que están sufriendo porque tienen un déficit de flujo de caja y tienen una cantidad gigantesca de cuentas por cobrar. Y como no están haciendo la diligencia correcta, la administración correcta del negocio, no se han dado cuenta que pueden presionar a esos clientes para que les paguen. Pueden negociar con sus clientes y cambiar los plazos de pago. O pueden ejercer algún tipo de acciones, porque a veces, desafortunadamente, tenemos algunos clientes que no nos pagan si no les cobramos. Entonces, la gestión de cobranza es muy importante en este caso. Y una buena proyección de un flujo de caja me va a ayudar a mí a mejorar la gestión de cobranzas en mi negocio. Y eso es otro punto crucial para poder tener un flujo de caja positivo y sano. Tener las políticas adecuadas y tener una gestión de cobranza adecuada, porque desafortunadamente hay muchos clientes que no pagan si no le cobramos. Entonces tenemos que conocer y analizar muy bien cómo están esos periodos de pago para nosotros estar por adelantado, cobrando, mandando las notificaciones para poder saber cuándo vamos a recibir el dinero, y eso nos puede ayudar muchísimo. Así que yo creo que con estas 10 razones, lo que están escuchando aquí, mi principal objetivo es que queden sensibilizados a la importancia de manejar una proyección del flujo de caja como una clave para tener un negocio sano y con menos dolores de cabeza. Porque a veces cuando somos dueños de negocio, somos dueños de nuestro negocio, pero el negocio nos posee a nosotros y nos genera muchos dolores de cabeza porque no manejamos estas herramientas. Entonces, ahora vamos a ver el último de los estados financieros con este trabajo. Tan bello, mira, por aquí yo también estoy conectada. A ver, entonces, con este webinario de hoy vamos a trabajar con lo que se llama el estado de resultados, el estado de ganancias y pérdidas, el P&L, como se conoce por sus siglas en inglés. ¿Qué mide el estado de resultados? Lo importante es saber que el estado de resultados es para un periodo de tiempo, de enero 1 a enero 31, de enero 1 a diciembre 31 de un año. Siempre está en un periodo de tiempo máximo de un año. Puede ir semanal, mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Los estados de resultados se ven, el máximo de tiempo es a un año. Me muestra los resultados, cómo está operando una empresa durante ese periodo de tiempo.
me permite saber si este negocio está generando ganancias por lo que vende. Aquí me permite a mí saber si mi negocio está yendo bien o no está yendo muy bien. Y si no está yendo muy bien, me permite tomar decisiones para mejorar. Si está yendo muy bien, me permite decir, wow, esto es lo que yo estoy haciendo bien y esto es lo que yo tengo que seguir haciendo bien para anticiparme de que no se me vaya a dañar lo que estoy haciendo. Entonces, el estado de resultados es muy importante porque permite también ver cómo se están administrando los recursos. Mide la capacidad del negocio para poder crecer, mide la capacidad del negocio para generar ingresos y mide la capacidad del negocio para administrar los recursos con los cuales se generan esos ingresos. Es clave, es importante porque además es la base para las declaraciones de impuestos al final del año. Pero como se los dije al principio de la conversación, no solo son para las declaraciones de impuestos, y eso es uno de los principales errores que cometen los dueños de pequeñas empresas, de pequeños negocios, es usar los estados de resultados solamente para declarar los impuestos. Estamos perdiendo la oportunidad de tomar decisiones, de sacar provecho a la información clave y crucial. El que maneja información tiene poder. ¿Y qué más poder que tener nosotros el control de nuestro propio negocio y definir para dónde lo vamos a llevar? Y la forma de saber para dónde lo vamos a llevar es manejando la información que nuestro propio negocio nos entrega. Esto es súper sabio. El negocio nos entrega toda la información que nosotros tenemos, que nosotros necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es registrarla y aprenderla a colocar de aquella manera como vienen los estados financieros, que para eso están los softwares de contabilidad y los contadores para ayudarnos. No tenemos que hacerlos nosotros. Para eso están los contadores y el software de contabilidad. Nosotros lo que tenemos que saber es que es clave para tomar decisiones y cuál es la información que tenemos que estar viendo todos los meses para poder tener una empresa sana, financiera y económicamente. El estado de resultados. Entonces, en el estado de resultados es prácticamente, a mí me gusta decir que es como una cascada. En la primera parte de esta cascada tenemos las ventas. O sea, todos los ingresos que entran por la venta de bienes y servicios. A esa primera parte de la cascada le restamos lo que se llama los costos de los bienes vendidos y nos da un primer resultado que es lo que se llama la ganancia bruta. A esa ganancia bruta, fíjense, sigue cayendo la cascada, le restamos lo que se llaman los gastos indirectos y nos da lo que se llama al final la ganancia neta. Esta es como una fórmula básica. Ahora vamos a ver un poquito más complejo esto. Esta es la fórmula básica. A los ingresos por ventas le restamos los costos de haber vendido o de haber producido esos bienes y servicios. Ahí nos da nuestra ganancia bruta y luego le restamos los gastos indirectos y finalmente nos queda nuestra ganancia neta. Con la ganancia neta, ¿qué se hace? Se paga la ganancia del dueño, si existe un solo dueño. Con ese dinero debe ser suficiente para hacer crecer el negocio y comprar los equipos necesarios para el futuro. Se paga lo que se llama la parte de capital del préstamo principal y se pagan los impuestos a las ganancias. Yo siempre les digo, el estado de resultados es clave porque al final es el dinero que yo tengo para compartir con mi socio principal, que es el IRS, que es el gobierno federal al que yo le pago impuestos. Entonces yo tengo que tener ganancias para mí, porque soy el dueño, he estado trabajando, para mi empresa, para poder hacerla crecer, para pagarle al que me dio dinero para yo montar mi empresa o para seguir operando, y al gobierno, que es el que me permite operar en este sistema. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo. Este ejemplo es un estado de ganancias y pérdidas. Lo importante aquí es otra vez, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en este estado de ganancias y pérdidas? Nos va a permitir ver si esta empresa está bien administrada, si hay algún problema que esté apareciendo por aquí, si hay potencial de crecimiento, si el negocio va a generar suficientes ganancias y si el negocio podría obtener un préstamo. Vamos a hacerlo bien sencillito. Fíjense, este es un ejemplo de estados y resultados. En este lado tenemos
los ingresos. Este es un estado de resultados de octubre a septiembre. De octubre del 2011 a septiembre del 2012. Es de un año de operaciones. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Esta es una empresa de suministro de jardinería y paisajismo. Tenemos los ingresos, vemos que tiene los servicios de paisajismo, que es su principal operación, tiene un margen del ingreso, eso puede ser algunas ventas que hacen, unas ventas al por menor y otros servicios. Al final tienen un ingreso total de $65,000. El costo de ventas o de producir los servicios es muy bajito, fíjense que es interesante, son solamente $4,000 que debe estar asociado a algunos de estos seguros que tiene que ver con algunos costos directos por dar los servicios de paisajismo. Pero como es un servicio, el costo directo es muy bajo. Por eso es que, miren, de $65,000 que fue el ingreso, tienen una ganancia bruta de $61,000. Hasta aquí la historia va muy bien. Vamos a ver qué sigue. Ahora veamos cuáles son los gastos. En gastos de nómina tiene $37,800. Es bastante lógico por la naturaleza de este negocio, porque hacen servicios de paisajismo y los servicios de paisajismo se hacen con personas que están contratadas. Y esas personas que están contratadas, fíjense, es más del 50% de lo que les ingresa por los servicios de paisajismo. Es casi un 60%. Tienen gastos de automóviles, gastos bancarios, tienen gastos de envíos, el gasto de seguro, gastos de intereses, gastos del trabajo, que esos son de los impuestos que se pagan por la nómina, reembolsos por millas, honorarios profesionales, el alquiler, reparaciones, herramientas de equipamiento, servicios, etc. Fíjense que de los $47,000 que tienen por gastos, 37,000 son en gastos de nómina. Y es lógico, como les decía, tiene toda la lógica. ¿Por qué? Porque es una empresa de servicios de paisajismo, donde todo el servicio se presta con mano de obra. Ahora veamos cuáles son. Les quedan unos ingresos netos de $13,000. A la ganancia bruta, ¿se acuerdan la fórmula? Le restamos los gastos totales y nos queda un ingreso neto de $13,000. Tienen otros ingresos que neto les dan $800, un poquito más de ingresos, y al final tienen un ingreso neto de $14,740. Este ingreso neto es antes del retiro de dinero del dueño y antes de los pagos de impuestos que hace la compañía al gobierno federal y al gobierno estatal. Entonces, de $65,000 que tuvieron ellos de venta en el año, les quedaron $14,000 para que el dueño saque una parte de dinero para él, reinvierta para la empresa y le pague a los impuestos. Entonces, si nosotros queremos ver aquí un poquito, nosotros nos damos cuenta que aparentemente por la naturaleza de la empresa pareciera que se está manejando bastante bien. Lo que tendríamos que evaluar es con otras empresas de paisajismo si $14,000 con respecto a $65,000 puede ser una ganancia aceptable según la industria en la que está. Entonces, bueno, mis queridos, por aquí yo me voy a estar despidiendo. Yo espero que esta información haya sido de mucha utilidad, que les sirva por lo menos para lo que yo dije al principio, de entender la importancia de tener los estados financieros proyectados y que podamos entonces también tener una muy buena conversación con nuestro contador, con la persona que nos prepara los impuestos, con la persona que nos lleva la contabilidad, para que nosotros podamos usar esa información más allá que para los impuestos. Muchísimas gracias. Les dejo un poquito con Ruth, que nos va a compartir otro poquito antes de cerrar el webinario. Ruth. Muchas gracias, Livia. Toda esta información es tan importante y este video va a estar en YouTube, así que lo podemos volver a ver las veces que necesitemos. Y por si ustedes quieren contactar a Livia, les recomendamos que vayan a LinkedIn. Ahí la van a encontrar y pueden comunicarse con ella directamente a través de esa plataforma.
Aquí podemos ver que hay 13 centros, como les dijimos en el principio, de centros de negocios para mujeres, de Women Business Centers. Hay 13 en todo California y ahí está el website de ellos para que ustedes entren y busquen el que está más cerca. Además, tienen una página en Facebook, que ahí les ponemos también la información para que puedan conectarse con ellos. Si vamos a la siguiente página, aquí está todo lo que es el próximo webinar que vamos a tener. Va a ser febrero 27 al mediodía también. También está la dirección donde se pueden registrar. Como les repito, esto va a estar en YouTube, así que pueden entrar ahí, copiar la dirección para que participen. Van a hacer negocios con el gobierno. Cómo con nuestra empresa nosotros podemos crecer y expandir y entrar en contratos con el gobierno, cuáles son los requisitos, qué es lo que necesitamos saber, qué tenemos certificaciones que tenemos que hacer. Así que este va a ser un webinar muy importante y aquí les vamos a contestar todas sus preguntas. También es el jueves 27 de febrero y es en español, así que es toda una oportunidad para todos aquellos que quieran participar. Y agradecerles de que estuvieron con nosotros en este webinar y seguir adelante con nuestros negocios y ponernos las pilas y poner toda esa energía en hacer esos números como Livia nos recomienda y como nos explicó tan claramente a través de todo este webinar, de que estos números son esenciales para tomar nuestras decisiones. Así que muchas gracias por participar. Gracias, Livia, como siempre, una experta y tan lindo oírte hablar en español tan bien preparado. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo webinar. Chao. Gracias, gracias. Gracias, Livia. Chao. Chao.